Le encantaba que Alain Fernand se pasara por casa. Cada vez que no hacía, le confirmaba que había consenso su equipo detrás de él, que no estaba solo en todo eso. Necesito hablar de vuestro padre, chicos. Lindsay se llevó a Buckey a la cocina con la promesa de prepararles cereales. Pensaba en lo que había enseñado Samuel, una bebida llamada Medusa, que consistía en una cereza al marrasquino en el fondo de un vaso de ginebra y un poco de azúcar. Samuel y Lindsay habían sabido las cerezas impregnadas del alcohol y azúcar hasta que les había dolido la cabeza y se las habían quedado los labios rojos. Llamó a Abigail. «¿Puede ofrecerle un café o alguna cosa, Jack?», dijo Len. «No estoy aquí para darles ninguna noticia, más bien al contrario, podemos sentarnos». Vi a mi padre y Len le dirigiese a la sala de estar donde nadie parecía estar en realidad. Len se sentó en borde una silla y esperó a que mi padre tomara asiento. «Escuché a Jack», dijo. «Es sobre Georg Iver». Mi padre se animó. Creí que había dicho que no tenía noticias, y así es. Hay algo que debo decirle, el nombre a la comisaría. Y de mí mismo. Sí, necesito que deje de llamar para hablar a Georg Iver, pero necesito que lo deje por mucho que intentemos relacionarlo con las muerte de Suisse. No tenemos nada contra él, pero que ladran y tiendas nupciales no son pruebas. Sé que lo hizo, dijo mi padre. Era un tipo raro, no lo niego. Para que nosotros sepamos, no es un asesino. ¿Cómo estás seguro? Leon Fernand habló, pero todo lo que oía mi padre eran palabras que había dicho Raoul y que había repetido a mí mismo delante de la casa. El señor Iver sintió la energía que irradiaba de ella, la frialdad que había él en el alma de ese hombre. El señor Iver era insondable y al mismo tiempo la única persona del mundo que podía haberme matado cuando no lo negaba. Lean más convencido estaba mi padre. «Va a dejar investigarlo», dijo mi padre con firmeza. Lindsay estaba en el umbral, como había hecho el día de Len, y el agente informado había traído el gorro de cascabeles idéntico al que ella tenía. Ese día había metido en silencio ese segundo gorro en una caja llena de muñecas viejas que gustaba en el fondo de su armario. No quería que mi madre volviera a oír el ruido de esos cascabeles. Ahí estaba nuestro padre. El corazón que sabíamos que nos sentíamos a todos nos sostenía con fuerza y desesperación, las puertas de su corazón abriéndose y cerrándose con la rapidez de los pistones. Es un instrumento de viento. Los impulsos delicadamente sentidos, los dedos frontales ejercitándose una y otra vez. A continuación, de manera asombrosa, el sonido de la melodía y el calor. Lindsay dio un paso adelante desde la puerta. «Hola de nuevo, Lindsay», dijo Len. «Detective Fernand, le decían a tu padre que se rinde. Si hubiera un motivo razonable para sospechar a ese hombre». «He terminado», preguntó Lindsay. De pronto era la esposa de nuestro padre, aparte de la hija mayor y más responsable. Solo quiero que sepas que hemos investigado todas las pistas. Mi padre y Lindsay la oyeron y lo vio. Mi madre bajaba por las escaleras. Buckey salió corriendo de la cocina y lanzó la carga, descargando todo su peso contra las piernas de mi padre. «Len», dijo a mi madre, cerrándose mejor el albornoz al verlo, «le han ofrecido café, Jack». Mi padre miró a su mujer y a Len Fernand. «La poli se raja», le dijo Lindsay, sujetando a Buckey con su suavidad por los hombros, atrayéndolo hacia sí.
¿Se raja?, preguntó Buckey. Siempre daba vueltas en la boca a un sonido como si se trate de un caramelo ácido, hasta que se había oído el sabor y el tacto. que el detective Fernand ha venido para decirle a mi papá que deje de darle la lata. Lindace, dijo Len, yo no lo diría con esa palabra. Como usted quisiera, dijo ella. Con el momento quería estar en algún lugar o con el campamento del simposio donde rigieran el mundo. Samuel y ella, o incluso Artie, que es la última hora había ganado al curso de asesinato, prefirió al introducir la idea del carambano del hielo como arma del crimen. Vamos, papá, dijo. Mi padre encajaba algo. Poco a poco no tenía nada que ver con George Amber ni conmigo. Estaba en los ojos de mi madre. Esa noche, mi padre, como hacía cada vez que a menudo se quedó despierto hasta tarde en su estudio, no podía creer que en el mundo se demoraba a su alrededor. Lo inesperado que había sido todo desde su estallido inicial de mi muerte. Tengo la sensación de estar en medio de la erupción del volcán, escribiendo en su cuaderno. Abigail cree que Leanne Fernand tiene razón respecto a Amber. Mientras escribía, la vela de la ventana no paró de parpadear y pensar de la lámpara de su escritorio. El parpadeo lo distrajo. Se recostó en la vieja butaca de madera que tenía desde sus tiempos de universidad y oyó en la tranquilizador crujido debajo de él. No atinaba a comprender qué quería que él, la compañía para que trabajara, se enfrentaba a diario, con columnas tras columnas de cifras. La compañía cometía errores como frecuencias, daba un miedo y temía más de lo que tenía. Los primeros días que siguieron mi desaparición, no ser capaz de mantener a los hijos del que andaban. Se levantó y estiró los brazos por encima de su cabeza, tratando de concentrarse en los pocos ejercicios que en medio de la familia le habían surgido que hiciera. Observé cómo doblara el cuerpo de una manera. Antes de un hombre de negocios, podrían haber bailado el Brock o Rugna Sig. Apagó bruscamente la lámpara de encima de su escritorio, debajo solo de vela encendida. En su butaca verde y baja, un lugar que está más a gusto, asentía ahora. Era donde el menudo yo veía dormir. La habitación era como una lámpara acorada. La butaca con el santo materno voleaba por él. Se quedó mirando la vela de la ventana y le preguntó qué podía hacer. Había intentado tocar a mi madre, pero ella lo había empujado hasta el borde de la cama. En cambio, presencia la policía. Ella parecía florecer. Se había acostumbrado a la luz fatal de atrás de que llamaba de la vela. Era una linterna de bolsillo o una lejos. Una luz blanca se movía despacio a través de los jardines en la dirección del colegio. Mi padre lo observó. Eran más de las 12 de la noche y la luna no estaba lo bastante llena para distinguir el contorno de los árboles y las casas. El señor Seth, que notaba la bicicleta entrada la noche en un faro en la parte delantera que se activaba alrededor. Era un desánimo tarde para el señor Seth. Mi padre se inclinó hacia adelante en la butaca verde y su estudio y observó cómo la luz de la linterna se desplazaba hacia el campo de trigo de Barcheo. Cabrón, susurró. Cabrón, asesino. Se vistió rápidamente con la ropa que tenía en el estudio, una chaqueta de casa que no se había puesto desde una siega. Sacería 10 años atrás en el piso. Debajo fue un armario del vestíbulo y cogió el bate de béisbol que le había regalado a Lindace antes de que a quien mostrara predilección por el fútbol. Regalado a Lindace
y antes de que esta mostarra pidiéndole por fútbol. El primer lugar apagó la luz y Porchi le dejaba encendida toda la noche para mí y no había visto como fuerzas para dejar de hacerlo a pesar de que había pasado 8 meses desde que la policía había dicho que no me encontraría con vida. Con una mano en el pomo de la puerta respiró hondo. Cruzó al patio y la calle y a continuación pateó el de Outdips, donde había visto la luz por primera vez. Pasó junto a la piscina a oscuras y los columpios oxidados. El corazón le latía con fuerza, pero no sentía nada, aparte del convencimiento que Georg Ive acababa de matar a su última víctima. Llegó al campo de fútbol, a su derecha dentro del campo de trigo, pero lejos de la zona que él conocía de memoria, la zona que había sido acomodada y evacuada, restregada y excavada. Vio a las lucecitas, aferró la bate con fuerza. Por un instante no pudo creer que lo estaba a punto de hacer, pero luego lo supo como pudo ver. Lo ayudó el viento. ¿Qué ocurrió en el campo de fútbol junto al campo de trigo? Y las agitó de los pantalones, lo empujaba hacia adelante y a pesar suyo de todo se desvaneció. Dio unos pasos más y se detuvo. «Sé dónde estás», dijo. Yo inundé el campo de trigo, encendí orugas a través del pal iluminarlo. Había desenterrado el cielo como solo podía observar. «Aquí me tienes», dijo mi padre con voz temblorosa. Su corazón palpitaba con fuerza, la sangre llenaba los ríos de su pecho hasta desbordarlos. El aliento de fuego y los pulmones asombriendo y liberándolo. Mientras la adrenalina salvaba lo que quedaba, la sonrisa de mi madre había desaparecido de su mente y la mía había ocupado su lugar. «Todos duermen», dijo mi padre. «He venido a acabar con esto». Oyó un gemido. Yo quería proyectar un foco sobre el campo, como habían tormentados en el auditorio del colegio sin iluminar. Siempre la parte del escenario apropiada, ahí estaría ella lloriqueando, acurrucada, y a pesar de que sombra del ojo azul y de las botas vaquer estilo oeste, se orinaría encima una cría. No reconoció la voz impreguntada de odio a mi padre. Brian, brotó la temblorosa voz de Clarissa. Brian empuñaba la esperanza como un escudo. Mi padre soltó el bate. «Hola, ¿quién andaba ahí?» Con el viento de los oídos, Brian Nelson, el desagrado en pájaros, detuvo el Space Corvette de su hermano mayor. El aparecimiento del colegio tarde siempre llegaba tarde y se dormía en clase y en la mesa del comedor, pero nunca cuando un compañero tenía un Playboy o una chica guapa pasaba por un lado. Cuando en una noche estaba esperando a la chica en el campo de trigo, aún así se lo tomó con calma. El viento desprendió manto protector para lo que tenía previsto hacer, soplaba en sus oídos. Brian se acercó del campo de trigo con la gigantesca linterna de su madre. Guardaba debajo del fragdero por casos de emergencia. Por fin oyó lo que diría más tarde en el gran grito de Clarissa pidiendo socorro. El corazón de mi padre no era como una pesada piedra, le transportaba dentro del pecho mientras corría y buscaba a unas tintas de gigantes sonidos de la chica trigo de invierno. Clarissa, la estúpida amiga de Swiss y maquillaje remigaldós, sándwich de jamón y su bronceo tropical. Chocó a ciegas con ella y le pidió el sueldo de la oscuridad. Los gritos de Clarissa me llenaron los oídos y penetraron los internicios, arrebatado dentro de él. Swiss surgió a la vez. Al oír mi nombre, Brian echó a correr recorriendo el golpe. Su linterna dio brotes sobre el campo de trigo y no por deslumbrante segundo iluminando al Señor. Mientras me
arrebataba entre ellos, entre tantos saltos no atendió los geómetros. Brian vio un pronto delante. Yo empujé una y otra vez los límites inolvidables del cielo. Quería liberar una mano y levantar a mi madre dejando lejos. Clarissa echó a correr y Brian volvió. Mi padre lo miró a los ojos, pero apenas podía respirar. «Cabrón», exclamó Brian, lleno reproche. Oír murmullos de la tierra, oh mi nombre. Me pareció pobre la sangre de la cara de mi padre, alegar una mano para cubrirle los labios cortados con los dedos y llegar en la de mi tumba, pero tuve que volver a la espalda de mi cielo. No podía hacer nada, atrapada en mi mundo perfecto. La sangre que probé, amargada, ácida. Quería que mi padre velara por mí, quería un celoso amor, pero también quería que se marchara y me dejara. Me había conocido unas tristes gracias de nuevo en la habitación donde la butaca verde conservaba el calor de su campo. Apagué la solitaria y parpadeé vela. Me quedé a su lado de la habitación y lo observé dormido. A lo largo de la noche se había ido desordenado y desvelado. La historia del señor Salomón, enloquecido por tristeza, había salido el campo de trigo en búsqueda de vergüenza. Eso no encajaba con lo que la policía sabía de él. Sus persistentes llamadas telefónicas, su obsesión con el vecino y la visita que había hecho con ese mismo día. El detective Fenneman para comunicarse a mis padres que es, pese a todas las buenas intenciones y propósitos, la investigación de mi asesinato había entrado una vez fase estacionamientos. No quedan pistas por investigación. No habían encontrado ningún cuerpo. El cirujano tuvo que operarle la rodilla para reemplazar la tortura por una fruncida sutura que la utilizaba fácilmente la articulación, mientras frecuencia suturaba que utilizaba parecida en la articulación. Mientras observaba la operación, pensé que los parecidos eran un coser y confié que mi padre estuviera en manos más capaces que las mías. Yo había sido torpe en la clase que de ciencias del hogar. Siempre me hacía un lío con el extremo de la cremallera y el irbalando. Pero el cirujano había tenido paciencia. Una enfermera le había informado de lo ocurrido mientras lo llevaba y frotaba las manos. Él recordaba de haber leído en los periódicos que le habían ocurrido. Era una edad de mi padre y también tenía hijos. Se estremeció y ponerse los guantes. Cuando se parecían ese hombre y él, y que distinguimos era en la oscura sala del hospital. Un tubo fluorescente zumbaba justo detrás de la cama de mi padre. Era la única luz que había en la habitación, pocos antes del amanecer, hasta que encontró a mi hermana. «Ve a despertar a tu padre», le dijo madre Lindace. «No puedo creer que no se haya despertado con el ruido». De modo que mi hermana había subido. Todos sabían ahora dónde encontrarlo. No apenas 6 meses. La butaca verde se había convertido en su verde cama. «No estás aquí», gritó mi hermana. De tan pronto como me di cuenta, «Se ha ido, mamá, mamá, papá se ha ido». Por un solitario instantemente Lindace se comportó como una niña asustada. «Maldita sea», exclamó mi madre. «Mamá», dijo Buckey. Lindace se encontró corriendo en la cocina. Mi madre estaba vuelta hacia el hervor del agua. Su espalda era un manojo de nervios mientras preparaba té. «Mamá», dijo Lindace, «tenemos que hacerlo. ¿No ves?» Mi madre se quedó como una paralizada con una caja de Earl Grey suspendida en el aire. «¿Qué?» Mi madre dejó el té encendido un fuego y se volvió, y de pronto lo vio. Buckey se había abrazado a su hermana y se chupaba ansioso el pulgar. «Ha salido tras ese hombre y se me metió
en líos. Tenemos que salir a buscarlo, mamá, dijo Lindsay. Tenemos que ayudarle. No, mamá, tenemos que ayudar papá. Buckey dejó de chupar el dedo. Mi hermano se echó a llorar en pánico. Mi hermana bajó los brazos para atraparla más hacia sí. Miró a nuestra madre. Voy a salir a buscarlo, dijo Lindsay. No voy a hacer nada de eso, dijo mi madre. Vendrá a casa cuando pueda. No vamos a mezclarnos en esto. Mamá dijo a Lindsay, y si está herido Buckey, dejó de llorar el tiempo suficiente para mirar a mi hermana. Luego mi madre sabría qué significaba herido y quién no estaba en casa. Mi madre lanzó a Lindsay una mirada llena de intención. No hay que hablar, puedes esperar arriba en un cuarto o aquí abajo, conmigo, como quieras. Lindsay estaba muda de asombroso. Se quedó mirando mientras nuestra madre y supo lo que más desea hacer. Mi hermana sintió más sola que nunca, pero también más responsable. No podían dejar solo a Buckey, y Lindsay no sabía conducir. Además, era lo más lógico. No debía acudir la esposa al lado del marido. Pero en cuanto mi hermana logró hablar por teléfono con la madre de Nate, después todo el aborto en el campo de trigo había desesperado a todo el vecindario. Supo que debía hacer, llamó a Samuel. En menos de unas horas llegó la madre de Nate para llevarse a Buckey, y Al Hacker se detuvo en su moto delante de nuestra casa. Debí ser emocionante. Así ser el guapo hermano mayor de Samuel en oír moto por primera vez. Ella solo podía pensar en nuestro padre. Mi madre no estaba en la habitación del hospital de nuestro padre cuando la encontró Lindsay. Solo estábamos mi padre y yo. Se acercó y quedó en pie del otro lado de la cama y empezó a llorar en el silencio. Papá, dijo, ¿estás bien, papá? La puerta se abrió un poco. Era Al Hacker, un hombre atractivo, alto y delgado. Lindsay dijo, estaré en la sala de espera por si necesitas que te lleve a la casa. Vio las lágrimas de Lindsay cuando volvió. Gracias si mi madre le dijera que estás ahí. Lindsay cogió la mano de mi padre y escudrió su cara en casa de movimiento. Mi hermana creía que mis ojos lo oían susurrar la letra de la canción. Él más nos contaba a los dos antes de que naciera Buckey. Cuando Lindsay volvió al colegio del otoño de 1974, no solo era la hermana de la niña asesinada, sino también la hija de un chiflado, un pirado, un lunático o un último dolido de lo que era la verdad. Los rumores se oyeron. Samuel y ella las primeras semanas de recursos se granjearon por unas hielas de taquillas de los alumnos, como los serpientes más resistentes del remolino. Aumentó hasta abarca de Brian, Nelson y Clarissa, que en año habían empezado a instituto. Gracias a Dios en el Firefly, Brian y Clarissa se volvieron inseparables. Explotaron al incidente utilizando la degradación de mi padre para dárselas en el engordo, enrollados. Al contar todo por el instinto lo que había ocurrido esa noche en el campo de trigo, Ray y Ruth pasaron el lado interior de la cristalera que miraba a la sala al aire libre en las rocas falsas donde se suponía Buckey empezó ese año fabulario y volvió a casa enamorado de su profesora, la señorita Cockle. Le cogió la mano de una tanta delicadeza cuando la acompañaba al cuarto del baño o le explicaba una tarea que a fuerza era irresponsable. Por un lado se aprovechó. Ella a menudo le daba a las escondidas una galleta de una más
o un asiento más cómodo, pero por otro eso lo asiló imaginar de sus compañeros. Mi muerte le hacía distinto al único grupo niños donde se besaba junto al desaparecido. Holiday le hizo frente. Eres demasiado pequeña para afectarse las piernas, cariño, dijo mi madre. La abuela Linday se empezó a los 11. Bouquet, puedes ir a tu habitación y llévate el perro. Enseguida voy. Sí, papá. Bouquet todavía era un niño pequeño a quien mi padre con paciencia y unas cuantas maniobras podían llevar a hombros que puedan. Yo era la niña pequeña que le bañaba, una niña a la que levantaba el brazo hasta él llevaba, una niña que no había llegado por muy poco a sentarse como lo hacía ahora mi hermana. Cuidará de sus dos hijas cuidando a una. ¿Tienes cuidado? Preguntó. Acabo de empezar, dijo Linday. Me gustaría estar sola, papá. Es la misma cuchilla que estaba puesto cuando las has cogido de mi estuche de afeitar. Sí, debe ser sucia de mi barba. Iré a buscarte una nueva. Gracias, papá, dijo mi hermana, y de nuevo era la dulce Linday que él había llegado a hombros. Él salió y recorrió el pasillo hacia el otro lado de la casa hasta el cuartel de baño que él y mi madre todavía componían, aunque ya no dormían juntos en la misma habitación. Al introducir una mano en el armario, se buscaba de un paquete de cuchillas nuevas. Se sintió una puñada en el pecho, no hizo caso y se encontró en lo que hacía. Fue pensamiento fugaz. Es Abigail la que debía entrar hacia esto. Le llevo las cuchillas a Linday, le enseñó a cambiarlas y le dijo algunos consejos sobre cómo afirmarse mejor. Cuidado con el tobillo y la rodilla, dijo. Tu madre siempre las llamaba a las zonas peligrosas. Puedes quedarte si quieres, dijo ella, preparada ahora para dejarlo entrar, pero podrías acabar todas las integrantes. Ella quiso darse las bofetadas. Perdona, papá. Ya me muevo, siéntate tú aquí. Sí, se levantó y fue a sentarse a un borde de la bañera. Abrió un frijo mientras mi padre se sentaba en la tapa del inodoro. Gracias, cariño, dijo. Hacía tiempo que no hablamos de tu hermana. ¿A quién hacía falta? Dijo mi hermana. En estas todas partes. Tu hermano parece estar bien. Está pegado a ti. Sí, dijo él. Ya se dio cuenta de que solo le gustaba esos esfuerzos que estaba haciendo su hijo por ganarse a su padre. Ay, dijo Linday. Hay un hilo de sangre. Empezó a correr entre la espuma blanca. Es un verdadero fastidio. Apriétalo. Un momento. Con el dedo. Ayuda a detener la hemorragia. Podrías hacerlo solo hasta la rodilla, surgió él. Así es como hace tu madre. A menos que vayamos a la playa. Linday hizo una pausa. Por nosotros nunca va a ir a la playa. Antes íbamos. Mi padre había conocido a mi madre cuando los dos trabajaban en Guamanecker durante las vacaciones de verano de la universidad. Él acababa de comentar como tono desagradable que la sala de los empleados aprestaba un tabaco cuando ella sonrió y sacó un paquete de Pac-Man que entonces siempre llevaba encima. Touch, dijo él, y no se apartó de ella, a pesar de que el apestoso olor de sus cigarrillos le envolvió la cabeza a los pies. He estado tratando de decir quién me parezco, dijo Linday. Si a la abuela Linday o a su mamá. O a mamá.
Siempre he pensado que tu hermana o pareciente de mi madre, dijo él. Papá, sí, sigues convirtiendo con los... El señor Ainbert tuvo algo que ver. Todo el mundo cree que es un poco raro. Es cierto y lo entiendo, dijo él, pero nadie lo ha tratado nunca, tampoco no saben su reseña en Benigwan o no. Beninga, informativa. A Olinday no le gusta, le dijo Lindace. Exacto, nunca he visto perro ladrar tan fuerte. Ese día tan estiró el pelo. Pero los polis se creían chiflados. No son pruebas. Todo lo que dice sin pruebas y sin ti. Perdona, cariño. Sin cuerpo no tiene nada para seguir investigando, sin bases para arrestar a nadie. Supongo que algo reaccionara Suisse, que lo tuvieron visto en la campo de trigo retornando por colegio o algo así, o si tuviera algo suyo. Tanto mi padre como Lindace hablaban ampliamente de la segunda pierna cubierta que espuma, pensar sin afectar, porque al prender fuego con los dos palos en su interior habían ilimitado la idea de que yo estaba en alguna parte de esa casa, en el sótano de un pensamiento tan atroz, pero ahí fuera verdad, sería una prueba tan clara, tan perfecta y concluyente. Recordaron cómo iba vestida, mis ojos, el maquillaje que le había regalado la abuela Lynn ayudaba, pero no resolvía el problema para que todos vieran mis ojos a Lindace cuando aparecían en la polvera que utilizaba la niña del pupitre, en el lado un olor a mi padre. La abuela Lynn llegó el lunes anterior a Acción gracias con los mismos ojos láser que buscaron de inmediato alguna impresión. Lindace se decidió durante una semana a reconocer el terreno de mis asesinos. Estaban haciendo exactamente de lo que había de los demás. Había decidido entrar todo el año con el equipo de fútbol de masculino. A fin de prepararse para el desafío del señor David Samuel, le habían animado a afrontar Clarissa para jugar con la liga de fútbol masculina y el instituto, y nada aparte de que era el chico más rápido de los pantalones cortos. Surgió, dirigió la pelota a moverla feliz, y así cuando corrían el vecindario cada vez que Lindace echaba un vistazo a la casa del señor Ainbert, Samuel iba delante de ella, marcándole el ritmo ajeno a todos los demás. Dentro de la casa verde, el señor Ainbert miraba por la ventana, la vio mirar y empezó a ponerse nervioso. Ya había pasado casi un año, pero los Salmón seguían compañeros en acosarlo. Había ocurrido antes de que otras ciudades y estados la familia de una niña sospechaba de él, pero alguien más había preferido a la parotera que soltaba a su policía. Cierta inocencia quisquillosa teñida del asombroso ante sus procedimientos o ideas inútiles que surgía como si pudiera hacerles la utilidad. Toda la salía de la casa por unas horas en la tarde, compraba las provisiones que necesitaba y luego conducía hasta Valle Foc y se paseaba por los caminos pavimentados y los senderos de Portland hasta encontrarse de pronto en medio de excursiones escolares de la cabaña de troncos de George Watts o en la capilla de Wasik Memorial. Eso levantaba el ánimo. Estos momentos en que veía a los niños impacientes por completar la historia, como si fuera posible encontrado del tosco extremo de un leno del cabello blanco y largo en la peluca de White, de una vez en cuando unos de las guías profesores avisivas de su presencia desconocida, aunque amistosa, y lo miraba con aire, interrogaba. Tenía 1000 frases de ofrecer. Traía a mis hijos aquí, o aquí fue donde conocí a mi mujer, fundamentaba con los de mi relación con alguna familia imaginaria, y
entonces las mujeres le sonreían con una ocasión, una gratitud confluente. Exclamaba a los niños en el invierno de 1776 a la batalla de las nubes. Creo que de eso fue el profesor, le sentía la mirada inquietamente. Retrocedida con tímida vez en el parque, observaba a las madres con sus hijos, todavía con cochecitos, caminando con graves senderos. El 26 de noviembre de 1974, Lindace vio al señor Imbert salir de su casa verde y empezó a agregarse del grupo de chicos con el que corría. Más tarde les dirá que le habían venido a la menstruación y todos los cacharían. Incluso se meterían satisfechos, ya que eso demostraba el plan tan popular del señor Dave. Nunca funcionaría a una chica que le dé asombrada en estos, convirtiéndose en todo el mes mujer espía. El conde de los Trasino, un hombre solo echó a una sujetándose, pero cuando estuvieron continuó andando con una mano en la cintura hasta que los vio doblar la esquina. La prioridad del señor Imbert se sentó debajo de un fingido que aún estaba. Las nubes se sintieron durante todo el día del cielo de frío de files. Otoño le puso piel de gallina. Observé a mi hermana y me quedé asombrada. Se quedó convirtiéndose en todo a la vez de mujer. Espiaba el convento al ostracismo de un hombre. Solo hizo señas a los chicos que no se detuvieran, continuando con una mano en la cintura hasta que los vio doblar de la esquina una hilera de los altos, y la Imbert se sentó debajo de unos, fingiendo que aún estaba agotada por si algún vecino mirábala por la ventana, y cuando le pareció que era el momento oportuno, se hizo un óvalo rodeado entre los dos pinos. Esperó los chicos dieron una vuelta más, los vio pasar de lo largo de los, siguió una mirada. Cuando trajeron a través de la cuarentena y 5 minutos antes de que nuestros padres empezaran a preguntarse dónde estaba, si ha hecho el trato de que si entraban del equipo del fútbol masculino, Samuel la acompañaría a la casa con las 2:05. Las nubes se ceñieron durante todo el día del cielo y el frío de finales de otoño le puso la piel gallina a las piernas y los brazos. Corren siempre hacia el equipo de hockey sobre las hierbas, empezaban a tirar hasta que el agua caliente le caía en el cuerpo. Sin embargo, en el césped de la casa verde, en la piel de la gallina también se debía al miedo. Cuando los chicos cruzaron al sendero y ella se acercó gateando a la ventana del sótano, el señor Imbert ya tenía una excusa preparada. Si la sorprendieran, estaba persiguiendo a un gatito que había visto cruzar los pinos. A todos el señor Imbert y ella había seguido sin pararse a pensar. Veía a interior del sótano que estaba oscuro. Trató de abrir la ventana, pero estaba cerrada por dentro. Tendrá que romper el cristal mientras las ideas se le agolpaban en la mente. Pensó que con precaución en el ruido, pero ya había ido demasiado lejos a detener ahora. Pensó que su padre en casa, siempre atento en el reloj que tenía junto a su butaca, y luego se quitó la camisa y se enrolló alrededor de los pies sentada y abrazó el cuerpo y golpeó unas 2 o 3 veces con los pies hasta que la ventana se hizo añicos con un crujido antorgueado. Se descongeló con cuidado la butaca en la pared en punto de
apoyo o para los pies, pero tuvo que saltar los últimos palmos sobre los cristales rotos y el hormigón. La habitación parecía ordenada y barrigada diferentes de nuestros sótanos, donde los momentos de cajas con rótulos, huevos de Pascua, hierbas verdes, estrellados de Navidad nunca habían vuelto a los estantes que había instalado mi padre. Entre el frío de la fuerza y el corriente del aire de la nuca le impulsó a pararse al brillante de unas mesillas al lado. Vio un enorme despertador de números insultados que había de los huesos de los animales, pero también sabía huesos eran míos, pero alegre que eran encerrados de ellos. A pesar de que era incapaz de parar delante de ella o susurrarle algo, empujarla o guiarla, Lindsay sintió algo cambio en el aire del frío y húmedo sonó hasta que hizo un recortes. Estaba solo a unos pasos de la ventana abierta y salida. ¿Qué pasará? Lo que pasará que la aventaría más y pasará lo que pasará, y tenía que calmarse y concentrarse en buscar pistas, pero ducharse y esperarse antes de hacer nada. ¿Cuánto tiempo la esperaría? Mientras desplazaba la mirada por las escaleras hasta el primer piso, deseó que Samuel estuviera ahí y subiera detrás de ella, que siguiera sus movimientos, borrando su soledad, acoplándose de mis miembros, pero no le había dicho su propósito, no se lo había dicho a nadie. Estaba haciendo algo insensable, un acto delictivo, y lo sabía. Más tarde diría que había necesitado tomar aire, que por eso había subido. Al subirse a las escaleras, recogió con la punta de los zapatos pequeñas, borró el polvo blanquísimo, pero no prestó atención. Hizo girar el pomo de la puerta del sótano, que se abrió la planta baja. Solo había pasado 5 minutos. Le quedaban 40, o eso creía. Seguía habiendo un poco de luz que se filtraba por persianas cerradas mientras golpeaba sordo el embankment, el crear en el porche del respirador, tocar el timbre de la bicicleta al pasar. Mi hermana dijo que asimismo se había una serie de habitaciones donde se registraba a conciencia. Tal vez encontraría lo que necesitaba, un trofeo que llevara a nuestro padre, liberándonos a ese modo de mí. Siempre saldría rivalidades, incluso entre los vivos y los muertos. Vio las losetas del pasillo del mismo, verde oscuro y gris de las nuestras, y se deslizó gateando detrás de mí cuando yo acababa de aprender a andar. Luego vio mi cuerpo de niña alejarse corriendo para entrar a la habitación contigua, y se recordó a sí misma alegrando de una mano y dando sus primeros pasos mientras yo lo atormentaba desde la sala de estar, pero la cual casa de Lambert estaba mucho más vacía que la nuestra, y en ella no podía asombrar. ¿Qué dirá mi calor? Para la decoración, Lindsay pasó de las losetas en el suelo del piso encerrado de la habitación en nuestra casa. No podía enviar que la asaltaran los recuerdos cada con información cruel. Buque ya era en mis hombros, en mi piso de arriba, nuestra madre sujetándome, mientras Lindsay observaba, celosa, más intensos, de alcanzar la punta del árbol de Navidad con la estrella plateada en las manos. Yo deslizándome para barnillada, diciéndole que siguiera lo de suplicando a mi padre que nos dicen que tiráramos cómicas. Después de sanar, todos corrieron detrás de Og, mientras él ladraba sin parar, y las impulsantes sonrisas gustadas y
adornaban nuestras caras. Para las fotos de cumpleaños, las vacaciones y la salida del colegio. Nuestra madre trataba de enfocar en la cámara las fotos siempre borrosas y nuestros ojos puntos rojos brillantes. Nada de todo eso contendría para la posteridad los momentos antes y después, cuando los jugábamos la casa y los peleábamos por juguetes, cuando éramos hermanas. Entonces lo vio en mi espalda entrando a toda velocidad a mi habitación. Continúa nuestro comedor, a la habitación donde él guardaba esas casas de muñecas terminadas. Yo era una niña que corría delante de ella, echó a correr detrás de mí. Me persiguió con las habitaciones del piso de abajo, aunque estaba estrenado a serio para jugar el fútbol. Cuando volvió a vestíbulo delantero, estaba sin aliento, se mareó. Yo pensé que en lo que mi madre siempre había dicho sobre un chico de la parada del autobús que tenía el doble de años que nosotros, pero que seguía en segundo recurso. No sabéis la fuerza que tiene el modo de tener cuidado agradable con él. Veían que los amor a Totónico. Mi hermana se sentó en la limpia una escalera del fondo del vestíbulo y cerró los ojos concentrados en recuperar el aliento. Una salida volcada ocurrido en el suelo de una vuelta hacia ella. La niña llevaba una camiseta de rayas y nada más cerca de su cabeza su pequeño charco de sangre. Flor Hernández Walt, 1933, 8 años. Abominante idea qué hacer cuando Ray se hiciera mayor y su marido trabajara cada vez más horas. Se lo metió por los pies, surgió las pantorrillas hasta la parte superior de las rodillas, empezó a trapearle hasta el regazo. Sonó el timbre de la puerta. Rugna se alegró a escapar, y a pesar de que la orden es para ella una especie de meditación, se levantó a un salto, encerró alrededor de la cintura un chal que colgaba con el respaldo de una silla y con la música rap bajando a todo volumen por la escalera. Fue a abrir solo por un instante. Pensó que tal vez era un vecino que venía a quejarse de la música. Iba a verla con electrodos ojos y los chal. En un umbral estaba Rug con una bolsa. «Hola», dijo Ruana. «¿Puedo ayudarte en algo? He venido a ver a Ray». «Pasa». Todo estuvo que dicho casi a gritos, causando el estrecho porque llegaba del piso de arriba. Ru entró a un vestíbulo. «Sube», gritó Ruan, señalando las escaleras. Observó una rua marcada de la mirada del godo repeto del bol y se dejó en el cuello alto. «Podrían empezar con ella», se dijo. Ruth estaba en la tienda de comestibles con su madre cuando vio las velas entre los platos de papel, los cubiertos de plástico. Ese día de clase había sido muy consciente de que el día era, aunque lo que había hecho hasta entonces, lo que padre insistía llamarlo campesinos de herramientas. Y ella veía cómo su convertizó la poesía y acordarla. Lo que nadie comprendía y no podía decir ni era que había sido un experimento entre ellos. Ray solo que había besado a mí y a Ruth había besado a nadie, de modo que los habían decidido besarse. ¿Qué era pasar? «No siento nada», había dicho Ruth, pues temblaba al lado de entre las horas de la cerca detrás del parecimiento de los profesores. «Sentirme algo cuando bastante a Suiza, sí, que
¿Qué querías más? Esa noche volví a besarla, me pregunté si pensaba lo mismo. Es un sexo, aunque no había ido tan lejos, dijo Ray. Ahora te beso a ti, y no es lo mismo. Podríamos seguir intentándolo, dijo Ruth. Estoy dispuesta, si no es lo dices a nadie. Creí que le gustaba a las chicas, dijo Ray. Hagamos un pacto, dijo Ruth. Imagínate que soy Suisse y yo haré lo que dijo. Es totalmente neutórico, dijo Ray, sonriendo. ¿Estás diciendo que no quieres? Lo atormentó yo Ruth. Enséñate otra vez tus dibujos. Puedes que era yo una neurótica, dijo Ruth, sacándose su cartera. Su cuaderno de besotes estaba lleno de nudos que le habían copiado de Play, retorcidos con aerótrojo de espuero, pero al menos yo no soy pervertida de los carbonillos. Ray bailaba en su cuarto cuando entró Ruth. Llevaba las gafas de que le trataba a prescindir en el instituto porque era un cristal grueso. Si su padre había escogido al menos caras, las mortunas resistente, ibas con unos vaqueros algondados desmanchados de una camiseta que Ruth imaginaba. Yo no sabía que había dormido. Cuando la vio en la puerta con un bolso, dejó al brillar de bailar, se llevó al instante las manos de fajas para quitárselas sin saber qué hacer con ellas. Las agitó en dirección. Hola, dijo. ¿Puedes bajar el volumen? Gritó Ruth. Claro. Al cesar el ruido, los oídos de Ruth rezongaron un segundo. En ese segundo vio un brillo en los ojos de Ray. Estaba en el otro lado de la habitación y entre ambos exclamaba la cama con las sábanas arrugadas y hechos un hoyivo y encima un retrato en el que había hecho la memoria. Le has colgado, dijo Ruth. Tú y yo, nadie más. Mi madre también lo cree. Es una mujer tan especial, dijo Ruth. Dejó la bolsa. No me extrañas, no seas tan extraordinario. ¿Qué llevas en la bolsa? Vale. Velas, dijo Ruth. Las he comprado en la tienda de comestibles. Hoy lo 6 de diciembre. Lo sé, pensé que podíamos ir al campo de trigo a encenderlas para decirle adiós. ¿Cuántas veces se puede decir? Solo una idea, dijo Ruth. ¿Ir sola? No, dijo Ray. Voy contigo. Ruth se sentía como un cazadora y su peto y se esperó que cambiara de camiseta. Lo observó, volteó las espaldas, le delgado que estaba, pero también como ondulaba los músculos en los brazos, como se suponía que debían hacer el olor a su piel como su madre, mucho más tentador que el de la suya. Podemos besarnos un rato siquiera, y no se volvimos radiantes hasta empezar a disfrutar con los experimentos. Ya no pensaba en mí, aunque no podía decirlo a Ruth. Le gustaba que me dijera, a oír instinto le gustaba lo inteligente, que era que fingiera que no le importaba que mi padre, él, era médico, aunque no fuera un médico de verdad, sino, como señaló mientras él que es suyo, casa mientras que ella moría con ellos. ¿Quieres quitarme la parca? Ella se la quitó, y así el día del aniversario de mi muerte, Ray se lanzó sobre Ruth y los dos se besaron, y en ciertos momentos ella lo miró a la cara. Mierda, dijo, creo si tengo algo. Cuando Ray y Ruth llegaron al campo de trigo, los hicieron callados del cogido de la mano. Ella no sabía si le cogía porque velaban juntos por mí, porque le gustaba hacerlo. Su mente era un torbellino. Las percies de las caracterizaba, le hablaban abandono. Luego vio que ella no era la única que había pasado en mí. Al y Samuel Acker estaba en el campo de trigo de espaldas a ella con las manos en los bolsillos. Ruth no vino. Los carcianos amarillos en el suelo los ¿ha traído tú? Le preguntó a Samuel. No, dijo Al. Respondió por su hermano. Ya estaban aquí cuando el delgado. La señora Sed observaba desde el
cuarto de su hijo del piso de arriba, decidiendo ponerse al abrigo y salir al campo sin apagarse, pensar de lo que correspondía estar ahí o no. Grant Drake doblaba la esquina cuando vio a la señora Stead salir de su casa con una flor pascua. Charlaron en la calle durante unos momentos. Grace dijo que iba a pasar antes por su casa, pero sé que reuniránse con ellos. Urbanización ligeramente más procesos de traffic. Ellos no eran más de mi muerte, sino un fiel perro ladrador. Hubiera descubierto la primera prueba. Grace se ofreció a acompañarlos dando unos encimas a través de los jardineros y los vecinos del accidente. No me interesa, le dijo a Lindace, pero estoy seguro de que tu padre siquiera interesará cuando llegara a casa. ¿Y por qué no subes a jugar con tu hermano? Mi hermana llevaba semanas andando tras de nuestra madre, tratando de ganársela, sin hacer de lo que las señales de esta andaba del lado que la superficie del hielo había algo. Lindace estaba segura de ello. Se quedó sentada al lado de mi madre, observando a nuestros vecinos desde la ventana. Cuando se hizo la noche de las veras de los últimos de llegar, había tenido la previsión de llegar, consiguió, iluminaban el campo de trigo, parecían que estaba allí toda la gente que yo había conocido alguna vez o con la que había sentado en clase. Desvelaba pareciendo octavo. El señor Bote había visto que pasaba algo.